Acompáñeme, por favor, Juan, capítulo 7, versículo 15. El domingo analizamos el 6, ¿se acuerdan? Veamos el capítulo que sigue, Juan 7. Dice, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? ¿De dónde sacó tanto conocimiento? Es una pregunta que quizás para nosotros, bajo nuestro contexto, no tiene tanta relevancia. Está bien, Jesús sabía muchas cosas, pero quizás se asombraban porque sabía mucho. Pero en el contexto de aquel tiempo, esta pregunta es crítica y fundamental. Esta pregunta tenía mucho que ver con la vida diaria de todos los judíos, tenía mucho que ver con el esquema que las autoridades judías habían implementado, y esta pregunta les llevaba a cuestionar la base fundamental de la creencia judía. Así que el tema se llama sin haber estudiado, y quisiera que empezáramos a adentrarnos en esta pregunta, porque es una pregunta que los judíos en general, en la fiesta de los tabernáculos, que tengo entendido que la fiesta de los tabernáculos es por estas fechas, así que trata de imaginarte este climita, aunque no está igual totalmente el clima de allá no es como el de acá, pero trata de imaginártelo, que en estos tiempos Jesús sube la fiesta de los tabernáculos y se presenta esta situación. Los judíos le dicen, los judíos en general se admiraban y decían, no está hablando en específico de los fariseos ni de los saduceos, sino del judío en general. ¿Por qué esta pregunta? ¿De dónde sacó este tanto conocimiento? Quisiera que viéramos un poco de la información que nos da la Biblia al respecto de las credenciales que se requerían para poder enseñar las cosas de Dios, para poder enseñar la palabra de Dios. Aquí cada quien pone una iglesia como quiera, ¿verdad? Y enseña lo que quiera. Lamentablemente, allá no. Allá necesitabas credenciales. Y la Biblia nos informa sobre este asunto. Y yo obtengo información principalmente de la vida de Pablo. Pablo mostraba sus credenciales. Primero Pablo decía que él era, según la interpretación de la ley, fariseo. O sea, su forma de interpretar la ley, mejor dicho, por su forma de interpretar la ley, él se identificaba con los fariseos. Obviamente está hablando antes de Jesús, ¿verdad? Leamos Hechos 23:6. Dice Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo se dice de sí mismo que es fariseo, y Pablo nos da información sobre sus credenciales. Vamos a Hechos 22:3. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Así que Pablo nos dice que él fue instruido por Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Vamos a Hechos 5, 33 y 34. Dice, a los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Gamaliel formaba parte del Sanedrín y se nos dice que era muy respetado, maestro de la ley muy respetado. Esto nos revela información acerca de Pablo. No era cualquier judío. ¿Quiénes crees que podrían ser instruidos a los pies de semejante hombre como Gamaliel? ¿Qué se requeriría para que Gamaliel acepte a un discípulo? No dice que agarras a cualquiera, agarran a los mejores. Y Pablo, siendo instruido por Gamaliel, nos habla que Pablo era reconocido como alguien bueno, o sea, un aprendiz en su momento muy relevante. De hecho, Pablo dice que él aventajaba por mucho a sus contemporáneos. Así que Pablo, en ciertos momentos, hacía uso de sus credenciales
para que los judíos aceptaran su testimonio. Pablo habla sobre Jesús. Pablo creyó en Jesús, y cuando se trata de acercarse a los judíos normalmente tendrían que dudar de él, pero cuando muestra sus credenciales es como un intento de darles confianza de que no está loco nada más, que toda su preparación y su creencia en Jesús tiene sentido. Pero Jesús carece de todas esas credenciales. No hay nada que Jesús pudiese usar para demostrar que Él está capacitado para enseñar. Vamos a leer Hechos 26, 4 al 5. Sigue diciendo Pablo: todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Así que los fariseos eran los más estrictos en cuanto a todas las reglas credenciales, procedimientos, técnicas, todo lo que tenga que ver con el estudio de la ley. Los fariseos eran los más estrictos. Pablo era uno de esos. Por eso, Pablo, cuando nos revela en el Nuevo Testamento todo lo que aprendió de Jesús, todo lo está sacando del Viejo Testamento, más las revelaciones que Pablo asegura que recibió. Así que, cuando Jesús le dice a sus discípulos que le reciban el Espíritu Santo y les hable el entendimiento para que comprendan las Escrituras, pudieron ver en las Escrituras todo lo que hacía referencia a Jesús. Así que la idea de Jesús como Mesías, sacerdote según Melquisedec, el unigénito Hijo de Dios, que estuvo según Juan 1, es el Verbo de Dios, por medio de Él fue creado todo, no lo inventaron, sino que todo eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a ver lo que a mí me gustó mucho. Me puse a estudiar ese tema y estoy fascinado con la información que he encontrado, y se las voy a platicar más adelante, porque mucho tiempo, años me pregunté, ¿qué les habrá dicho Jesús cuando les explicó en las Escrituras todos los pasajes que hablaban de Él? Y cómo Jesús aseguraba que todo el Viejo Testamento había dado información suficiente para creer que Jesús era el Mesías. Y cuando me puse a investigar, he encontrado cosas muy, muy, muy interesantes en el Antiguo Testamento, cosas que Pablo usaba para hablar con los judíos, y realmente te hace tener una certeza más profunda en el Nuevo Testamento, entendiendo que no fue una revelación nueva, son cosas que ya estaban escritas. Pero en cuanto al tema que queremos tratar hoy, quisiera que te imagines, los judíos, gente común y corriente, se asombran de la enseñanza de Jesús y se hacen la pregunta: ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? Entendemos todas las credenciales que se requerían por parte de la secta más rigurosa, que es la de los fariseos. No nos da la Biblia mucha información sobre los saduceos. Se nos dice que no creían en la resurrección de los muertos, pero como Pablo era fariseo, de ahí nos proporciona información para entender cómo se adquirían las credenciales que te respaldaban para enseñar públicamente. Jesús no las tiene. Sin embargo, lo que Jesús enseña no se parece, es muy diferente a lo que los capacitados, a lo que los más sabios enseñan. Entonces, si los fariseos son tan estrictos y tan estudiosos de la ley, ¿cuál era el problema con ellos? Porque entre Jesús y los fariseos siempre había choques constantes, choques. ¿Cómo puede ser que alguien tan instruido en las cosas de Dios haya tenido tanto problema para reconocer a Jesús como el Mesías? Leamos Mateo 23, del 1 al 12. ¿Qué esperarías tú de un fariseo? Dice el versículo 1. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Pausa. Ahí está el problema con los fariseos. Saben mucho, son los más estrictos, pero no lo llevan a la práctica. ¿De qué te sirve tanto conocimiento si eres incapaz de ponerlo en práctica? Lamentablemente así pasa con muchos cristianos, ¿verdad?
En Facebook son bien valientes debatiendo. Pero cuando analizas sus vidas, dices, me decepcionas completamente. Porque si realmente sabes todo eso que escribes, no deberías estar viviendo así, ¿verdad? Así que sigamos leyendo, dice el versículo 4, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en este pasaje, Jesús hace o contrapone lo que debes de hacer contra lo que los fariseos hacen. Siendo los más estrictos y los más sabios, son incapaces de llevarlo a la práctica. Pero Jesús dice, a los que son comunes y corrientes, no como los fariseos, ustedes deben de comportarse de una manera humilde. No deben de tratar de exaltarse a sí mismos, sino de ver a todos como iguales, no importa qué tanto sepas. ¿Por qué? Porque los fariseos, a pesar de todo lo que saben, son incapaces de hacer lo que la ley pide, pero se comportan como si lo hicieran. ¿Me explico? Todo eso que saben, son incapaces de llevarlo a la práctica, pero lo disimulan en el exterior. En nuestros tiempos nadie se pone filacterias, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, rollitos con partes de la escritura o cajitas con textos, no lo haces. Pero tenemos algo muy similar que se llama Facebook, ¿no? O redes sociales, donde pretendes aparentar muchas cosas que no eres. Y yo me encuentro con cada intelectual en Facebook, que luego ves, lamentablemente, no voy a decir nombres, pero los ves acá, no, que la escritura y y luego a fulano o a fulana le gusta apretaditas latinas. Dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que todo eso que escriban lo echen a la basura cuando le dan like a un sitio o una cuenta de Facebook de ese tipo? ¿De qué les sirve todo lo que saben? Es muy extraño, ¿verdad? Así que Jesús es confrontado por sus hermanos. Vamos a entrar al contexto para ir avanzando en el tema. Juan 7, del 1 al 5. Dice, algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Pausa. ¿Qué buena onda los hermanos o qué mala onda con los hermanos? Porque el versículo 5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero si no creen en él, ¿por qué le dijeron eso? Se acerca la fiesta de los tabernáculos. Dice, Jesús no tenía ningún interés en ir porque sabía que planeaban matarlo. Y sus hermanos dicen, aprovecha la fiesta, ve y haz esos milagros que tú haces para que todos en la fiesta te vean y sepan que tú eres el Mesías. Pero no creen en él. ¿Por qué se lo dicen? ¿No te parece extraño? ¿Por qué le están diciendo eso y por qué Juan se toma el detalle de decir, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creen en él? Bueno, porque si analizas el contexto, cuando dice el versículo 1, algún tiempo después, ¿después de qué? Después de lo que sucedió en el capítulo 6 que analizamos el domingo, después de que la gran mayoría de sus discípulos lo abandonó. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, Jesús se quedó ¿con cuántos? Con los 12 nada más. Prácticamente todos los demás se le fueron, la multitud como de 5,000. Solo los hombres más las mujeres y niños que andaban ahí se le fueron. Llega la fiesta judía, sabe que todos los judíos van a ir allá. ¿Y qué le dicen los hermanos a Jesús?
Deberías ir a recuperarlos. Ahí los pescas juntos, les haces algún milagro para que te crean, porque se te fueron. ¿Le están dando un consejo sabio o le están tirando carro? Ahora, si ellos creyeran que Jesús es el Mesías, ¿qué les hace pensar que necesita su consejo? ¿No? Así que se están burlando de Jesús. Están echándole en cara que ya no tiene discípulos, que todas las multitudes que lo seguían lo dejaron. ¿Me explico? Por eso Juan toma el detalle y pone: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Cómo responde Jesús? Versículo 6 dice: pero por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? A mí me sale una pregunta: ¿Jesús echó mentiras? ¿Se echó una mentirilla blanca? ¿Qué les dijo a sus hermanos? Yo no voy porque mi hora no ha llegado. Se van, ¿y qué hace él? Y va en secreto. ¿Por qué? ¿No dijo que no? Dice: suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo no ha llegado. Se van ellos y él se va escondido. ¿Es una mentira? ¿No se contradijo? ¿Qué opinas? O si nos podemos echar mentiras blancas. Digo, porque no quería que lo mataran. Si les decía: sí voy a ir, peligro, le avisen a todos y lo maten. Así que mejor les dice: no, no voy, pero en realidad sí va, pero escondido. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Oye, Hernán, ¿vas a ir a la iglesia? No, no voy a ir. Ah, bueno, nos vamos nosotros y yo me voy escondido. ¿No te parece contradictorio? ¿Qué está pasando entonces? Aquí algunos se defienden diciendo: bueno, es que Jesús era humano, ¿verdad? Y los humanos cometen errores. Bueno, pues el punto es que Jesús no es un humano como nosotros. Es humano, pero no como nosotros. Y si Jesús realmente se equivocó y echó una mentira, no sirve para el sacrificio que realizó como sumo sacerdote según Melquisedec, ofreciéndose a sí mismo como el cordero sin mancha, porque entonces aquí tendría una mancha, ¿verdad? Algo similar dicen algunos creyentes cuando Jesús dijo: no dijo Dios en el principio, varón y hembra se unirán y serán una sola carne, donde Jesús toma como literal lo que el Génesis dice, ¿verdad? Si tú piensas que el Génesis, los 6 días de la creación, no son literales, tienes un problema con Jesús cuando lo menciona como algo literal. Así que tienes 2 opciones. ¿Crees que el universo fue creado en 6 días literales? ¿O en 6 días y que cada día es como 1000 años y entonces pueden ser millones de años? Cuando hay quien dice, cristianos que dicen: no, tuvo que haber sido millones de años porque la ciencia lo dice, y le preguntas: pero Jesús lo ve como algo literal, ¿qué crees que contestan? Dicen: es que Jesús no era un científico. Los avances en la ciencia de aquel entonces no eran los de hoy, así que Jesús no podía saberlo. Y Jesús dijo la creencia popular. Pero eso no implicaría que Jesús no estuvo consciente de que dijo algo que la ciencia no avala. ¿No sería ese un defecto? ¿Tú qué opinas? Es exactamente el mismo caso en este asunto, pero yo quiero que te replantees. Si tú estuviste aquí el miércoles pasado cuando analizamos las bodas de Canaán, que Jesús le contesta a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Se acuerdan que analizamos por qué contestó eso? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasaría
si el Mesías recibe instrucciones de una persona que no es Dios? Exactamente la misma situación que Jesús en el desierto, cuando Satanás le da instrucciones y Jesús le rechaza, ¿verdad? Jesús rechazó las instrucciones de Satanás. Jesús rechazó la instrucción de María. ¿Qué está haciendo en este pasaje? Exactamente lo mismo. Le dice a sus hermanos, sube. ¿Qué hubiese pasado o qué entenderías si Jesús dice, ¿sabes qué es buena idea? Y va. Si Jesús hizo eso, Jesús sería un mentiroso. Porque vamos a ver más adelante que Jesús dice, yo solamente les he hablado y he hecho lo que el Padre me ha dicho. ¿Me explico? Si él hubiese hecho lo que sus hermanos, que a pesar de que se están burlando, si él le hubiera dicho, ándale, vamos para que hagas esto, y Jesús dice, bueno, vamos, tenemos un problema muy serio, porque Jesús no estaría siendo guiado solamente por el Espíritu Santo, sino que estaría siendo influenciado por sus hermanos, por María o por Satanás. Así que Jesús no les dijo que nunca iría, les dijo, ahorita no, váyanse ustedes. Y ya que se van ustedes, pasa el tiempo, entonces él, si lo que dijo es cierto, que solo hizo lo que el Padre le dijo, entonces Jesús no se movió hasta que el Padre le indicó. ¿Me entiendes? Cuando Satanás le dijo, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué es cierto? Bueno, no era guiado por el Espíritu Santo. Si Jesús hubiese dicho, cuando María le dice, oye, ayúdales, y Jesús dice, sí es cierto, déjame, les echo la mano, queda en evidencia que no es movido solo por el Espíritu Santo. Si él hace caso a lo que sus hermanos le dicen, queda en evidencia de que no es movido solo por el Espíritu Santo. Por consecuencia, no sería confiable como nuestro Salvador. Porque alguien más puede influenciar las decisiones que el Mesías tome. Así que no podía ser, era imposible que les hiciera caso. Les dice, váyanse ustedes, todavía no ha llegado mi hora, a mí no me está diciendo nada Dios todavía. Por eso Juan dice al principio, él no quería subir a Judea porque planeaban matarlo. Mas sin embargo sube, no cuando sus hermanos le dijeron, sino que, según las palabras de Jesús, cuando el Espíritu Santo lo mueve a hacerlo. Así que no hay contradicción. Hubiese sido una contradicción si Jesús hubiera dicho, nunca iré a esa fiesta, y luego va. Pero él dijo, no ha llegado mi hora. Pero cuando llegara la hora, iría. Y cuando fue, es porque le llegó la hora. Así que todos esperaban que Jesús entrara públicamente, ¿verdad? Con sus discípulos, pero entra en secreto. Por eso dice el versículo 11, por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Luego, vamos a leer del 12 al 14. Dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzó a enseñar. Así que, ¿le tenía miedo a los judíos o no? ¿Le tenía miedo a las autoridades? No. Se espera Jesús al momento en el que el Padre le indique qué hacer. Y cuando el Padre le indica qué hacer, va y se pone a enseñar, a pesar de que sabe que en cuanto lo vean, lo van a querer apresar para matarlo. Esto es prueba de que no les tenía miedo, sino que Jesús espera a ser movido hasta que el Padre le da la instrucción. Aunque pareciera que hay una buena oportunidad, como sus hermanos le decían, no se mueve a menos que el Padre le dé la instrucción. Entonces, se presenta en el templo y empieza a enseñar a todos públicamente. Versículo 15, que es el que leímos inicialmente. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Ahora, esta pregunta es muy relevante porque aún hoy en día los judíos ortodoxos que niegan a Jesús como Mesías te prohíben leer la palabra de Dios si no hay un rabino que te la esté explicando. Tú no puedes decir, déjame, voy a leer la palabra de Dios. No. Tú necesitas a un rabino.
Y si no eres enseñado por un rabino, lo que hayas aprendido no sirve. Y si les preguntas por qué, te van a decir que porque los rabinos son los únicos a los que Dios les habla. Y no nada más al rabino directamente, sino que tienen el Sanedrín, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le quiere renunciar a Dios, Dios le dice, voy a levantar a otros con el mismo espíritu, y levanta 70 ancianos, ¿se acuerdan? Esos 70 ancianos llevaban la carga con Moisés. Los judíos dicen, de allí se demuestra que no nada más Moisés, sino que Dios también puso su espíritu en otros 70. El Sanedrín judío estaba constituido por 70 hombres. Y ellos decían, nosotros somos los únicos que tenemos el Espíritu de Dios. Solo a nosotros nos habla y nosotros le decimos a la gente qué hacer. Entonces, estos capacitan a otros hombres y les llaman rabinos. Estos dicen, yo fui instruido, tengo la credencial, solo yo puedo enseñarles las cosas de Dios. Tú, mortal, común y corriente, nunca vas a ser iluminado por Dios a menos que seas enseñado por un rabino. Así que separa a Jesús, un hombre al que las autoridades no reconocen, que hablan mal de él y lo quieren matar, y se pone a enseñar de la palabra de Dios y enseña cosas muy profundas que dejaban callados a los fariseos y a los saduceos. ¿Cuál es la pregunta lógica? Si es cierto lo que los judíos dicen, que solamente un rabino, alguien con credenciales, te puede enseñar, ¿cómo le hizo Jesús? ¿De dónde sacó tanto conocimiento sin haber estudiado? No nomás no fue a la escuela, no fue al instituto, no. Si este Jesús realmente me enseña la palabra de Dios, entonces todo lo que los judíos me han dicho es falso. ¿Entiendes por qué lo odiaban? ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a un fariseo llegar a ser reconocido como tal? ¿Cuántos años de su vida? Con la idea de que si no lo hace de esa forma, cualquier cosa que pueda aprender de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, no sirve. Así que invierten gran parte de su vida estudiando para tener la autorización. Y llega Jesús, que no hizo nada de lo que tú hiciste, y habla cosas más profundas que tú. ¿Te daría gusto o te daría coraje? ¿Qué tal si tú eres del Sanedrín y tú dices, nada más a mí Dios me habla? Tú no puedes enseñar nada que nosotros no digamos. Y llega Jesús y demuestra que están en un error. ¿Cómo verías a Jesús? ¿Como amigo o como enemigo? Ahora, los judíos ortodoxos siguen haciendo eso hoy en día. Y si les preguntas, oye, ¿y si el Sanedrín se equivoca? Y te enseña algo equivocado, y los rabinos aprenden y te enseñan algo equivocado, dicen, no importa. Si me enseñan algo equivocado, entonces Dios quiso que me equivocara. Y si le preguntas, ¿y a mí no me puede hablar Dios? Si yo leo la Biblia, ¿no me puede hablar a mí? Te van a decir, no, porque está claramente escrito que Moisés y los 70 ancianos. Así que por eso, cuando un cristiano quiere platicar con un judío, no te va a tomar en serio para nada. Porque va a decir, ¿quién te enseñó eso? No, pues yo lo leí. No sirve. Exactamente como decían de Jesús. Un judío ortodoxo no te va a creer nada. No importa qué tan profundo hayas hecho tu estudio, no tienes las credenciales. No sirve. No te van a creer y solo van a creer lo que sus rabinos digan. Ahora, eso es en el judaísmo ortodoxo. En el cristianismo pasa algo muy similar, ¿verdad? Hay pastores que se sienten en el Sanedrín, ¿o no? Y quien no esté de acuerdo, lo expulsan. Como los judíos amenazaban con expulsar a todo el que creyera en Jesús. Porque si crees en Jesús, estás diciendo que toda la doctrina que tenemos no sirve. Así que te me vas. ¿Se acuerdan del paralítico que Jesús sanó? El ciego de nacimiento. En sábado se presenta y los fariseos le dicen, ¿quién te sanó? No, pues no sé, pero ya sané. Pero es sábado.
Quien me sanó me dijo que me fuera a lavar y con eso veo. Y se enojaron. Y querían expulsarlo. Porque Jesús en sábado hizo un milagro cuando está prohibido trabajar en sábado. Así que era muy difícil ser un judío creyente de Jesús, porque te iban a expulsar de toda la vida religiosa. Prácticamente te dicen que ya no eres judío. Y hay muchos creyentes, cristianos actualmente, que cuando le llevan la Biblia a su pastor y lo que ellos encontraron no concuerda con lo que enseñan, te corren. ¿Verdad? Tanto los judíos ortodoxos como los cristianos esos están igual de mal. Esto es la parte interesante. ¿Cómo es posible que Dios se haya brincado el Sanedrín y haya hablado directamente con Jesús? ¿Es posible que Dios te hable directamente a ti? ¿Qué clase de hombre serías para que tuvieras semejante privilegio? A nosotros, de acá, de estas tierras, de esta parte del mundo, no tiene ninguna relevancia quién te enseña de la Biblia, ¿verdad? Ni le preguntas quién le enseñó, nomás le crees lo que te dicen. Aquí cualquiera agarra la Biblia y dice, mira, pues yo creo así, y esta es mi interpretación y es la que me gusta, lo que tú digas sale sobrando. En aquel lugar era imposible que tú estuvieras enseñando. Así que si tú dices que has aprendido algo, ¿cómo lo aprendiste? Si tú le dices allá de aquellas tierras, Dios me dijo, ¿cómo crees que reaccionarían los judíos cuando un cristiano dice Dios me dijo? Estás bien loco, Van, estás pero bien loco. Lee la Torá. Ah, no la puedes leer porque está prohibido. Consíguete un rabino que te enseñe para que veas que es imposible que Dios te hable a ti. Pero Jesús dice que Él y el Padre son uno. ¿Entiendes la relevancia de las palabras de Jesús? ¿Está o completamente loco o es cierto lo que dice? Si es cierto lo que dice, toda la vida religiosa de los judíos no sirve. Así que es una decisión muy trascendental. Vamos a Juan 6:38. Cuando dicen, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Jesús nos había dado cierta información como esta que leemos aquí. Dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Dice que Él es hijo de hombre, pero bajó del cielo. Y que Dios le habla. ¿Está totalmente loco o tiene la razón? Si realmente bajó del cielo y hace la voluntad de Dios, entonces sería razonable que contra toda probabilidad, desde el punto de vista de un judío, Dios sí le habla directamente. Pero ¿qué esperarías de alguien a quien Dios le habla directamente? Si alguien te dice, Dios me habló, ¿le crees o no le crees? ¿Qué esperarías ver en una persona que habla con el ser creador de todo el universo? ¿Qué esperarías ver en una persona que habla con Él? Evidencias. Sería imposible que tú hables con el Creador y lleves una vida contraria a lo que el Creador pide, ¿verdad? Jesús cuestiona a los fariseos, sabes tanto de la ley, supuestamente nada más a ti Dios te habla, ¿y por qué no lo pones en práctica? Porque eres un hipócrita. ¿Por qué tu vida no refleja eso que aseguras? Así que Jesús hace un énfasis particular. Al árbol lo conoces por sus frutos. Porque ser cristiano no se trata de en qué crees, sino con quién convives. Ser cristiano es decir, yo camino con Jesús. ¿Caminas con Jesús? Según Santiago es, muéstrame tus obras para creerte. Porque sería completamente contradictorio que alguien dice, yo camino de la mano de Jesús y su vida no se parece al estándar que Jesús dice que debes de tener. Es imposible que vivas como el mundo vive y al mismo tiempo asegures que caminas de la mano de Jesús.
Así que por eso Jesús siempre decía, no me creas a lo que te digo, crea las señales. Jesús podría estar loco y decir que Él viene del Padre, pero si hace las señales, ¿qué tan probable es que esté loco? Al contrario, son las señales las que testifican que lo que dice es cierto. Por eso decía, muéstrame tu fe por tus obras y yo te muestro mis obras para que veas que tengo fe. Yo no te puedo mostrar o no te puedo decir que tengo fe si no tengo obras que lo respalden, porque es la consecuencia de caminar con Dios. Pero si tú tratas de mostrar las obras para decir que tienes fe, no vale. Yo sé que suena muy similar, pero yo puedo demostrar que tengo fe por la forma en que vivo. Pero si yo quiero mostrar o hacer cosas buenas para demostrar que tengo fe, no sirve. Es una consecuencia natural. Si caminas con Dios, no puedes caminar igual que el mundo. Por eso, cristianos adúlteros, cristianos maldicientes, cristianos hipócritas, mentirosos, dices, oye, pues sí hay, y muchos, ¿verdad? Entonces, ¿caminan con Dios o no? Espérate, se pueden equivocar, pueden cometer errores, pero van a perseverar. Pero quien siempre es así, me das evidencia de que no eres cristiano. Una cosa es que te dé un toque algo y digas una de las de antes, a que siempre hables así, ¿verdad? Ahora, estoy hablando de recién convertidos, ¿verdad? Si tú ya eres cristiano de tiempo y sales con eso, algo está muy mal. Pero alguien que está así, dice, no, ya camino en Dios y todo, y yo era bien maldiciento, y me pasa algo, digo, ay, perdóname, Señor. Eso es un error, es un tropiezo, necesitas controlarte. Pero alguien que diga, ¿qué onda acá? ¿Qué sabe? Y dices, ay, no, o sea, esas obras no son del Espíritu Santo. No se te escapó, no tropezaste, las dices y bien a gusto. Así que esa es evidencia de que no eres quien dices que eres. Es imposible que tengas años conociendo a Dios y hables de tal forma. Es imposible. Así cuando oigas a un cristiano maldiciente, está loco, se engaña a sí mismo. Jesús es claro en eso. Luego, Juan 8:28 dice, por esto Jesús añadió, me estoy yendo a otro capítulo donde Jesús da evidencia de quién es. Dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Así que, ¿de dónde sacó tanto conocimiento? Jesús dice que el Padre le enseñó. Y si es verdad que el Padre le enseñó, entonces las obras que tendría que hacer serían congruentes con lo que el Padre le ha enseñado. Ahí se define el cristianismo. Eso es ser cristiano. Donde lo que yo he aprendido, lo vivo. Si nomás aprendes y no vives, falso. Si nomás vives y no aprendes, no eres. Son las dos cosas juntas. El Padre me enseña y lo aplico. Es un proceso gradual, ¿verdad? Pero tiene que haber congruencia. Por eso Jesús decía de los fariseos, hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen, que son unos hipócritas. Y Jesús les dejó en claro que ellos ni siquiera contaban como hijos de Dios, sino como hijos del diablo, porque hacían las obras de su padre el diablo. Luego, Juan 8, el mismo capítulo, pero 23 al 26, dice, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Así que, ¿era Jesús humano o no? Él dice, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Y se acuerdan que vimos el domingo pasado que decían, pero pues sabemos que María y José son sus papás. Otro pasaje dice, sus hermanas están entre nosotros. ¿Cómo que vienes del cielo si sabemos de ti, de tu familia, sabemos dónde vives? Es que Jesús, por el nacimiento virginal, no es un ser humano natural. Tiene cuerpo humano, pero su esencia es divina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le llaman el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué significa unigénito?
Dice, el único hijo. No, si tú lees Hebreos 11, creo que es el versículo 17 o 27, dice, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su unigénito. ¿Isaac era el unigénito de Abraham? No. Isaac fue el segundo hijo. Y luego tuvo otros 7 más. Así que es imposible que el autor de Hebreos haya dicho que sacrificara a su único hijo. Así que cuando decimos que es el unigénito de Dios, hay algo mucho más profundo que escapa al lector cuando dices el unigénito. Ah, sí, el único hijo. No significa eso. El griego es monogenes. Pero no me voy a adelantar. Más adelante vamos a ver de dónde sale la idea de que Jesús es el unigénito y que lo decimos tan fácil, pero no nos hemos puesto a analizar lo que estamos diciendo. El punto es aquí. Ok, Jesús dice, yo vengo de arriba. Me ves en forma humana, pero yo no soy de aquí. Yo vengo de allá arriba y es mi Padre quien me enseña. Y si no crees en mí, vas a quedarte en tus pecados. Dice versículo 25. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Así que, fíjate que a pesar de que él dice que es de arriba y que es uno con el Padre, que es igual al Padre, no dice lo que él quiere, sino lo que el Padre le dice. Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre me pide que haga. Y como el Padre habla conmigo, lo que le oigo decir es lo que les digo a ustedes. ¿Por qué? Si Él mismo es Dios, ¿por qué no dijo, ahí les va esta que se me ocurrió? Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Así que, cuando Jesús habla que en el principio varón y hembra los creó en sentido literal, y dices, es que Jesús se equivocó porque no sabía de ciencia, tienes un error, un problema más grave, porque Jesús solo habló lo que el Padre le dijo, ¿verdad? Así que es imposible que Jesús, que no sabía de ciencia, pues dijo lo que él pensaba, porque no decía lo que él mismo pensaba, sino lo que el Padre le decía. Así que es posible que el Padre no sepa de ciencia. Por eso el Génesis, bíblicamente hablando, no lo puedes interpretar como millones y millones de años, porque el mismo Padre, a través de Jesús, nos da el sentido literal de la historia. Además, ¿por qué no puedes creer que en 6 días creó el universo, pero sí crees que Jesús nació de una virgen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me explico? Entonces, cuando leamos la Biblia, vayamos al sentido general, directo que tiene la Escritura, salvo en ciertas excepciones del lenguaje poético, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, Hernán, tú dijiste que literal, entonces Jesús era como una puerta. No, obviamente no, ¿verdad? Sí era la puerta, porque solamente por él entras a Dios, pero no era físicamente como una puerta. Pero bueno, entonces, Jesús dijo de sí mismo cosas que ningún otro ser humano en toda la historia de la tierra ha dicho. Los judíos tienen la difícil decisión de renunciar a todo lo que su vida religiosa hace, ser expulsados de la sinagoga, lo que sería el equivalente a lo que nuestros amigos católicos piensan si los excomulgan de la iglesia. ¿Qué hacían los papas cuando alguien lo excomulgaba? ¿Qué significaba? Que jamás entrarían en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos dicen ser sucesores de Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves, ¿verdad? Del reino, del cielo. Entonces ellos entendieron que si el Papa, que tiene las llaves porque es el sucesor de Pedro, te dice, tú no entras, en automático te vas al infierno, ¿verdad? Y si tú le dices a Dios, Dios, échame la mano, te va a decir, no, lo siento, quien tiene las llaves es Él. Y si Él no te deja entrar, ya no entras. Bueno, a los judíos que creían en Jesús les decían exactamente lo mismo. Te expulsamos de la sinagoga, dejas de recibir mi enseñanza, y si yo no te enseño, estás perdido. Y muchos cristianos que hoy se inventaron eso de sus coberturas, ¿qué dicen si te sales de su cobertura? Exactamente lo mismo, que te vas a ir al infierno, ¿verdad? Entonces fíjate cómo su enseñanza está muy arraigada a lo que se entendía en la ley de Moisés, ¿verdad? Nosotros como cristianos, obviamente, Jesús hace
un cambio drástico en la vida religiosa. Jesús lleva a Dios al alcance de todos, sin necesidad de un rabino. Dios mismo te puede enseñar, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Es la instrucción continua sobre lo que hacemos, pero si el Espíritu Santo te habla, muéstrame las obras que demuestren que realmente tienes una relación con el Espíritu Santo. Juan 7:32, los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Lo que era lógico que harían, ¿verdad? Ante las enseñanzas de Jesús y cómo les está confundiendo a toda la gente, arréstenlo. Los guardias van, escuchan a Jesús, y vamos a brincarnos al versículo 45 al 53, dice: los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado cosas como este hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. Nicodemo también era fariseo, Dice: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a su casa. ¿Pero por qué no lo arrestaron? Los fariseos le dicen a los guardias: agárrenlo. Van los guardias, regresan y dicen: ¿sabes qué? En otras palabras le están diciendo: yo le creo a Jesús. Se enojan: vámonos a la casa. ¿Por qué no iban ellos a arrestarlo? ¿Cómo podía reaccionar la gente? No es la primera vez que sucedía algo así. Cuando Jesús les preguntó, antes, cuando dice: queremos hacer una pregunta, y Jesús le dice: primero yo te pregunto y te respondo, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios? Se ponen a platicar. Si decimos que de los hombres, nos van a apedrear. Si decimos que de Dios, nos va a preguntar Jesús por qué no le hicieron caso. Así que le dicen: no sabemos. Pero el temor a la gente les frenaba. En este asunto, los guardias del templo dicen: nunca habíamos escuchado a nadie hablar como él. ¿Cómo crees que estaba la gente? ¿Cómo hubiera reaccionado la gente si llegan los fariseos a arrestarlo? Apedrean a los fariseos. No se atrevieron. Pero Jesús asegura en otros pasajes que no lo arrestaban porque no había llegado su hora. O sea, que a pesar de las decisiones que toman los fariseos, a pesar de la decisión que tomaron los guardias y de toda la gente, a pesar de que ellos toman sus propias decisiones, Dios está por encima de sus decisiones. Y Dios no permite que arresten a Jesús, pero no les pone una barrera mágica, ¿verdad? Como los ateos dicen, he visto muchos videos donde un ateo le dice a un cristiano: tu Dios te puede proteger del mal, y el cristiano, ¿qué le dice? Sí, soy hijo del rey. Hagamos una prueba sencilla. Yo te voy a dar una cachetada. Si realmente hay un Dios, Él va a impedir que te la dé. Tú no te debes de quitar ni poner las manos. Pero si te la doy, entonces no hay Dios. ¿Aceptas? ¿Aceptas? ¿Quién quiere hacer ese experimento hoy? Yo les doy la cachetada. ¿Tiene sentido tratar de demostrarlo así? Cuando Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios, ¿a qué hace referencia? A que yo no puedo hacer exactamente lo mismo que los hermanos de Jesús con Dios. No puedo hacer lo mismo que María quiso hacer con Jesús. No puedo hacer lo mismo que Satanás quiso hacer con Jesús. Yo no puedo influenciar a Dios para que haga mi voluntad. Si aceptas el reto, ¿qué estás diciendo? A ver, Dios, ahora yo te pido que me muestres. Haz mi voluntad, que no me den la cachetada. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Cuando Jesús dice: no tientes al Señor tu Dios, es porque es imposible que tú lo puedas influenciar. Es imposible que Dios, que está en control de todo, diga: pausa, porque Hernán me pidió esto. ¿Qué clase de confianza podríamos tener en un Dios así, que es influenciado por la gente?
No podríamos confiar en Él. Entonces, ¿por qué los cristianos piensan que orando lo van a convencer? No lo convence orando. Entonces, ¿para qué oro? Más adelante entramos en ese tema. Porque es precisamente la raíz del problema. Tú no puedes influenciar a Dios. Dios no sería soberano, todopoderoso, si lo influencias. Así que no oras para convencerlo, definitivamente no. Para eso no es la oración. ¿Y la intercesión? Tampoco. Entonces, ¿para qué nos piden que intercedamos? ¿Para qué se nos pide que oremos? Más adelante entraremos en esos temas. Pero con respecto a la pregunta, fíjate, Jesús muestra que a pesar de quién es humilde porque no hace nada de su voluntad. No hace nada que a él le parezca correcto. No importa que le aconsejen, que parezca que es la mejor situación, no se mueve a menos que el Padre se lo indique. Y luego leamos Juan 20:21. Dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Así que, ¿qué se supone que hace un cristiano? Exactamente lo mismo que hacía Jesús. Nosotros no decimos, yo bajé de allá, de arriba, no. Nosotros decimos, yo no soy ciudadano de este mundo. Mi ciudadanía está allá. Aún no se manifiesta lo que soy, pero tengo el Espíritu Santo como garantía de que voy a ser transformado en la imagen de Jesús, de que Él es mi hermano mayor, Él es el primogénito de la creación. Pero, a pesar de eso, yo no hago más que la voluntad de mi Padre. No digo lo que yo creo, sino lo que el Padre me ha enseñado. No hago lo que me parece correcto, sino lo que el Padre me indica. ¿Quién de nosotros puede decir fielmente eso como Jesús? No, pues está difícil. Pero estamos en proceso. Tiene que ser gradual. Tienes que avanzar en ese tema. Entonces, ¿qué opinas de un cristiano que se le dé de muy salsa? Mentiroso. ¿Estás en proceso todavía o eres un vil mentiroso? Jesús es el claro ejemplo, ¿no? Cuando un cristiano dice que yo pensé que eso era lo mejor, tenemos un problema, ¿no? ¿Qué supone que debes de hacer? Lo que el Padre te diga. Es que no me dijo nada, ¿y entonces qué hiciste? Pues lo hice, pero te dijo que lo hicieras. No, ¿por qué lo hiciste entonces? Ahora, no vais a decir, sonó el despertador, pero Dios no me dijo que me levantara, así que no me moví. Solamente cuando Él me lo indique. No te vayas al extremo. Estoy hablando de cómo tomas decisiones trascendentales en tu vida. ¿Me caso o no me caso? Yo creo que sí. Me parece buena idea, me gusta, lo amo. Esos no son criterios válidos. ¿Me salgo o no me salgo? ¿Me congrego aquí o no me congrego? ¿Hago esto o no lo hago? Son decisiones que si realmente tratamos de imitar a Jesús, ¿dónde está la respuesta que buscamos? En Dios. Y si realmente hablas con Dios, se tiene que ver. El problema es que las iglesias actuales no se fijan en eso, ¿verdad que no? Tenemos a hombres que aseguran que Dios habla con ellos, pero sus vidas no lo reflejan. Y los dejan que sigan hablando. Tenemos personas que dicen que son cristianos, pero sus vidas no lo reflejan. Y los dejan que sigan en la iglesia. ¿Es correcto o incorrecto? No puede haber eso. Entre el cristianismo no puede haber. Juan 7:18 dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Cualquier cristiano que trate de que lo vean, de que yo soy muy buen cristiano, de que yo hago las cosas bien, de que yo sí te puedo aconsejar, de que aquí conmigo encuentras respuesta,
es vana gloria, porque ni siquiera Jesús lo hizo. Si Jesús, quien realmente podía hacerlo, no lo hizo, ¿por qué tú sí? Es imposible. Quien realmente entiende esto, que yo entiendo que sea un proceso, tiene que llegar a un punto en tu vida en el que tú ya no importas. En que cada que tomas un lugar para hablar de Dios, lo utilizas para guiarlos a Él, no a ti. Para que la gente ponga los ojos en Él, no en ti. Cada que hablas con una persona, te vas a asegurar que la gloria sea para Dios, porque te conoces. Cuando tú hables de Dios, no te trates de poner como el ejemplo a seguir, porque lo que estás haciendo es vanagloria. Gloria vana, no sirve para nada. ¿Podrás impresionar a la persona ahí? ¿Le va a servir en su vida? No. Pero si hablas lo que Dios dijo, tal como Dios lo dijo, quien resulta glorificado no eres tú, porque cuando pongan en práctica lo que Dios dijo, van a decir, Dios realmente está ahí, y es cierto lo que Él dice. ¿Y quién se va a acordar de quién le dijo? Muy probablemente nadie. Así que quien está buscando popularidad, no le conviene hablar de Dios, porque si hablas de Dios, no vas a ser popular. Pero si quieres ser popular, no hables de Dios. Habla de todo lo que tú eres, de todo lo que tú has aprendido, de todo lo que tú sabes hacer, cómo tú los puedes ayudar. Se hace con buena intención a veces, ¿verdad? Decimos a la persona, te invito a la iglesia y yo te llevo. Es buena idea, una vez, ¿verdad? Y luego otra, pues yo te llevo otra vez. Órale, qué chido. 3, 4, 5 veces. Y luego, oye, ¿sabes qué? No te puedo llevar. Ay, no, pues no voy a la iglesia. ¿Por qué estaban yendo a la iglesia? ¿Porque buscaban a Dios o porque tú los llevabas y los traías? Pero tú quedas como un buen cristiano, ¿verdad? ¿Ves qué tan fácil es caer en el error? No, yo te llevo una vez, ya sabes dónde es, ¿verdad? Pasa la ruta tal y la ruta tal. ¿Realmente te interesa? Te vas a mover en camioncito, ¿verdad? Dame evidencia de que estás buscando a Dios. Pero si yo pretendo ser el mediador entre la persona y Jesús, estoy en problemas, ¿verdad? Yo sé que se oye frío y dice, Hernán, pero ¿cómo? Pues ahí está Jesús. Tú no puedes ser el mediador, tú no puedes ser quien se lleve el crédito. La persona tiene que encontrarse con Dios. Y si Dios la está moviendo, esa persona, aunque sea a pie, va a ir. Pero si tú nunca te haces a un lado, puedes cometer el grave error de querer ser mediador entre Dios y esa persona. Juan 14, 23, 24 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Así que la obediencia es un requisito indispensable para saber si alguien es de Dios o no. Y la obediencia no se demanda de forma perfecta, sí de forma gradual. Mientras más tiempo tienes de cristiano, debiese ser cada vez más obediente. Y Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, separados de mí no pueden hacer ustedes nada. ¿Qué tal o qué pasa si no eres obediente? ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo le haces? Es que pues sí, le echo muchas ganas, pero no puedo. Por más que lo intento, caigo y caigo y caigo. Jesús dice que el que permanece en mí dará mucho fruto. La palabra permanece o permanecer es el griego meno, que se traduce como aguantar, perseverar, esperar.
¿Qué está diciendo Jesús? Quien aquí está conmigo aguantando, perseverando y esperando, va a dar fruto. ¿Ves que es un proceso? Por último, Juan 17, 22 al 23 dice: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Aquí hay dos palabras claves. Dice que les he dado la gloria que me diste. La gloria que tenía Jesús, no, la dio a la iglesia. ¿Qué significa eso? La palabra gloria es el griego doxa, que se traduce como lo que provoca una buena opinión, algo muy aparente. ¿Cuál era la gloria de Jesús? Que la gente decía, realmente este es de Dios. Tenían una buena opinión de él, los que eran de él, ¿verdad? Y dice Jesús que esa misma gloria lo dio a la iglesia. ¿Y en qué se manifiesta? Dicen que sean uno. La palabra uno es el griego heis, que se traduce como sin división, uno en acuerdo. Y Jesús dice entonces, en la iglesia la gloria que les he dado se manifiesta porque caminan de acuerdo. ¿Y qué se requiere para que en una iglesia caminemos de acuerdo? Estudiar, ser honestos, perseverar en las cosas de Dios. Entre nosotros, la forma en que logremos acuerdos y seamos unidos, se manifiesta la gloria. Es decir, la gente va a decir, eso es bueno. Y así verán que Dios está en ustedes. ¿Me explico? ¿Cuál iglesia? Si somos unidos aquí en Árbol Plantado, ¿ya con eso? ¿De cuál iglesia habla Jesús? De la de Él. La iglesia es una, ¿verdad? Repartida en todo el mundo. Ok, si nosotros estamos aquí bien unidos, ¿ya le hicimos? No, nada más eso, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Encontrar a la iglesia de Jesús y estar de acuerdo. Por eso es imposible que haya una iglesia cristiana aislada. ¿Verdad? ¿Qué pasa si hay una iglesia cristiana que dice, nomás yo, todos los demás están mal? ¿Tienes problemas con las palabras de Jesús? ¿En qué se manifiesta la gloria que le ha dado? En que estén de acuerdo. La iglesia de Él, no nada más un grupito de personas. Así que, no nada más es nosotros hacer las cosas correctamente, sino encontrar a la iglesia de Jesús, a la cual pertenecemos, ¿verdad? En fe, a la cual pertenecemos, para también buscar la unidad en eso. La iglesia de Corintio, la iglesia en Efeso, la iglesia de los Galacia. Había problemas en una, todos ayudaban. Ahí está la unidad que manifiesta. No podemos decir, solamente nosotros tenemos la verdad y somos los únicos bien en todo el mundo. Falso, completamente falso. ¿Tú crees que Jesús no tiene más congregaciones que son su iglesia aquí en el mismo estado que nosotros? Seguramente sí. Hay que encontrarlos. Pero no nos podemos enfocar en eso si ni siquiera nosotros estamos de acuerdo. Pero sí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Te das cuenta cuando hablamos del objetivo que tenemos para este año, ser un cuerpo, y de que pongas al servicio de los demás los dones que has recibido, no nada más es aquí adentro? Si nosotros somos una mano, falta el resto del cuerpo. Y también con ese resto del cuerpo hay que poner nuestros dones al servicio. Por eso es importante que los que son la verdadera iglesia trabajen en conjunto. Que nuestra necesidad sea suplida por la abundancia de otros, o su necesidad sea suplida por la abundancia nuestra. Así lo enseñó Pablo. Si no avanzamos de esa parte, no podemos trabajar como el cuerpo de Cristo.
Por eso, si hay una iglesia que asegura que tiene la verdad y que es la única, se le llama una secta. ¿De qué te sirve un dedo ahí solo que asegura que él es todo el cuerpo? De nada. Pero si el dedo se sabe dedo y busca el cuerpo para integrarse a una mano, entonces es útil a las instrucciones que dé el cerebro. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Por eso tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Pero, ¿quién te enseña? ¿A qué instituto bíblico fuiste? ¿Cuáles son tus credenciales? Si queremos responder como Jesús, tendríamos que decir, el Padre me enseña. Y luego tendríamos que decir como Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Así que hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Quién de aquí puede decir, checa las obras que hago, para que creas? ¿Quién se pone de pie para usarlo como ejemplo? Eso sería un error, pero sí podríamos hacer algo como dijo Pablo, hagan como yo hago como Cristo dijo. Tengo errores, pero cuando los tenga, voy a trabajar en repararlos, porque esa es la gracia que nos ha dado. Así que cuando me veas que hay un error, aún así imita lo que yo hago, no el mismo error, sino lo que hago para salir. ¿Me explico? Por eso Pablo no se jactaba de ser perfecto, sino de saber hacer lo que se debe de hacer. Y si caes en pecado, ¿qué debes de hacer? Permanecer. ¿Puedes ser ejemplo de eso? ¿O eres de los que les pasa algo y dejan de orar y ya no van a la iglesia y se toman unas vacaciones del Señor? Ya se les olvida el murero que hicieron y se regresan. No tiene sentido. Así que Pablo no se jactaba de sus obras, sino de saber qué hacer en cualquier situación. Y dentro de los errores que tenía Pablo, podía quedar en manifiesto la gracia que Dios se había puesto en Pablo para levantarse cada vez que cometía un error. Y por eso le hablaba claramente, para que no me exaltara demasiado, me mandó un aguijón en la carne. ¿Por qué no le da vergüenza decir eso? Porque les dice, así como yo hagan ustedes. Y si alguien quiere aparentar que nunca se equivoca, ¿qué gloria está buscando? La del mismo. Cuando Pablo es sincero en que se equivoca y que Dios le manda un aguijón en la carne que lo abofetee cada que se le sube, ahí está la humildad donde él mismo se deja ver como un ser humano que se equivoca. No cometamos el error de querer ser cristianos y decirle al mundo cómo debes de hacer las cosas porque yo todo lo hago bien. No vas a poder durar mucho tiempo. Cuando estés en problemas, no te dé vergüenza el problema en el que estás. Es decir, sí, tengo problemas y a ti también te va a pasar. Pero fíjate cómo persevero. No sé cuánto me va a tomar, pero sigo creyendo. Sigo confiando, sigo esperando y aguantando, permaneciendo en Jesús y vas a ver fruto. Por eso nos edificamos unos a otros, nos confesamos los pecados unos a otros, que es la instrucción que es para la iglesia. Así que vamos a ponernos de pie. Todo lo que sabes, ¿quién te lo ha enseñado? No vas a decir que el pastor. De nada sirvió todo lo que dije. Lo que hayas aprendido, si es bíblico, te lo ha concedido el Padre. Y además de lo que te enseñó, también te capacita para que muestres en tu comportamiento y en tu forma de vivir que realmente lo conoces, que realmente convives con Él. No te deja así de que es tu chamba, yo ya te enseñé, ahora tú arréglatelas. No, en eso consiste la gracia, en que te pone la salida en medio de cada prueba. Y ahí hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Así que tú evalúate, ¿Dios te está enseñando o no? Si Dios te está enseñando y estás avanzando en este tema, excelente. Concéntrate, no te desenfoques y sigue aprendiendo. Si sientes que no aprendes y no avanzas, necesitas acercarte más a Jesús. Buscarlo, pasar tiempo con Él, hablar con Él,
y en su tiempo vas a dar fruto. Árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Lo que hace prospera. ¿Por qué prospera? Pues da fruto a su tiempo. Está junto a las corrientes de agua. Si Dios está contigo, vas a tener situaciones difíciles, vas a recaer muchas veces, vas a pensar que no vales y no sirves para nada, pero si permaneces, vas a ver cómo Dios hace los cambios necesarios y empiezas a dar fruto a su tiempo. Así que no te desesperes. Enfócate en aprender, enfócate en avanzar y a su tiempo verás cómo Dios es fiel y tú mismo te vas a sorprender de lo mucho que has cambiado. Así que oremos, pidiéndole a Dios que nos enseñe a permanecer. Señor, gracias, porque si no es por ti no estuviéramos aquí. Gracias porque podemos ver en nuestras vidas que a pesar de nosotros, a pesar de nuestras malas decisiones, sigues teniendo paciencia, sigues dándonos de tu gracia, extiendes tu misericordia porque no lo merecemos y nos enseñas a caminar como a ti te agrada. Gracias porque podemos reconocer que las cosas que aprendemos nos las has enseñado tú porque nos has dado evidencia de que ya no somos los mismos de antes, de que hiciste un cambio en nosotros, un cambio que está en proceso, pero que realmente nos da testimonio, nos sirve como evidencia para saber que tú estás en control, porque reconocemos que hay un hombre viejo, un hombre anterior, un hombre mujer que ya no somos, que nos has hecho nueva creación. Queremos que nos enseñes a tener paciencia, a permanecer en ti, a buscarte siempre, que no podamos vivir a gusto o en paz si no hemos hablado contigo, si no nos has enseñado algo. Enséñanos a aprender de ti, como Jesús decía que su Padre, tú le habías enseñado. Enséñanos para que llegue el momento en que podamos decir con toda certeza que las cosas que enseñamos no son nuestras, que las cosas que decimos no son nuestras, simplemente decimos lo que te escuchamos decir. Cada vez que hablamos contigo y nos hablas, eso mismo repetimos, no es de nosotros, no proviene de nosotros, proviene de ti. Eso es nuestra máxima, Señor. Poder ser simplemente un medio que tú utilizas para glorificarte. Que la gloria que le diste a Jesús, que Jesús dice que le ha dado a la iglesia, que la podamos ver en nuestras vidas, que podamos ver la unidad que necesitamos como iglesia, el acuerdo que necesitamos, y te pedimos que nos guíes para encontrar a los demás miembros del cuerpo, de tu cuerpo, que es la iglesia. No queremos vivir aislados, sabemos que no somos los únicos. Sabemos que tú estás trabajando con una iglesia que te vas a presentar a ti mismo sin mancha y sin arruga. Queremos la evidencia de que somos tuyos, Señor. Queremos encontrar a otros con los que estás trabajando para seguir en conjunto tu enseñanza, para que pongamos a su servicio nuestros dones y a la vez ellos a nosotros, para que nuestra abundancia supla su necesidad y al revés, que también puedan suplir la de nosotros. Enséñanos a ser un miembro de tu cuerpo eficiente, tanto local como de forma global, lo cual es toda tu iglesia repartida en todo el mundo. Gracias porque tú nos guías, gracias porque podemos confiar en ti, gracias porque no te influencias por nadie, sino que tomas tus decisiones de forma independiente. Gracias porque no permites que te influenciemos. Gracias porque tú haces siempre lo mejor para nosotros. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que harás. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién tiene una pregunta? Pregunta del tema. Con toda confianza. Los miércoles, que ya se hace tarde, quien tenga que irse para dormir y todo eso, es libre de irse. No tienes que quedarte las preguntas, pero quien quiera hacer una pregunta es bienvenido. ¿Alguien tiene una pregunta? Con toda confianza, relativa al tema, ¿verdad? Nada, si no es del tema, no es el momento de preguntar. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Allá levantaron la mano. ¿Quién tiene el micrófono? Allá, por favor. Sí. Préndelo, te esperas como 2 segundos y luego ya reacciona. En cuanto a los frutos que tanto mencionan del Espíritu, ya sabemos cuáles son, ¿verdad?
¿Sí? Pero ¿cuáles son los frutos que tenemos que dar? O sea, físicamente, o sea, no sé si me explico de los que se deben ver en un cristiano. O sea, no nomás los espirituales, o sea, los demás frutos que dice toda la gente. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Sí, es que mira, Jesús dijo que no es lo de afuera, sino lo de adentro. De aquí sale lo bueno o lo malo. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, son de adentro, pero se manifiestan hacia afuera. Si tú tienes paz, ¿cómo esperas ver a un cristiano que tiene problemas? ¿Cómo te das cuenta que tiene frutos? Pues no lo verías todo angustiado, pensando en suicidarse, escondiéndose. No, si tienes el fruto del Espíritu, que es paz, aún en medio de esas situaciones, podrías estar tranquilo. Si tienes amor, del agape, ¿cómo reaccionas ante los demás? ¿Cómo tratas a los demás? Si realmente tienes amor, debe de reflejarse en el trato con los demás. Entonces, estos frutos del Espíritu son internos, pero nuestro comportamiento los revela. Así es como vemos si tienes o no tienes. Ahora, lo bueno es que con que tengas uno, ¿verdad? Digo, si vas empezando, ¿verdad? Ya estás viejón en el Evangelio y nomás uno, tienes problemas. Pero se empieza mínimo con uno. Y ahí la llevas, ¿verdad? Dices, no, pues ya tengo el de benignidad. ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe? Pues ya la tengo. No, cuando llegue su momento los vamos a analizar a profundidad y analizaremos cómo se ven, cómo es que se vuelven visibles. Pero tienen que venir de adentro. ¿Sí me explico? ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá, por favor. Ahorita mirábamos de que los fariseos pensaban que que los que no sabían la ley estaban malditos, ¿no? Bajo maldición. Bajo maldición, pero ¿bajo qué contexto ellos dicen esto? ¿Ellos lo pensaban de sí mismos o ya hay algo que está por ahí? Ok, escrito? Buena pregunta. El asunto es lo que Jesús les echaba en cara. Por eso el apóstol Pablo era muy insistente en que las obras no te salvan. Dios dijo a través de Moisés, ¿verdad? Por esta ley vivirás. Si haces las obras de la ley, te bendigo. Si no las haces, te maldigo. Ok, una persona que es ignorante de la ley está bajo maldición. Ahora, ellos manipulaban la enseñanza, tienen el control de la enseñanza. Si no vienes a él, no te enseñan. Y se aprovechaban. ¿Me explico? No es de que cada quien tuviera sus rollos y se pusiera a leer en su casa, ¿verdad? Cada región tenía uno solamente, una copia, y tenías que ir a la sinagoga. Entonces, ellos, como tienen las obras de la ley, aseguran que tienen bendición. A los que ni siquiera la conocen, están bajo maldición. Pero el Nuevo Testamento hace énfasis en que no son esas obras, sino lo que tienes adentro. Ese es el error del fariseísmo. Ahora otra cosa, Jesús cada que iba al templo podía, como no tenía credenciales, podía enseñar en las sinagogas. No podía, pero se ponía a hablar. Pero sí le daban chance, decía, hasta un lado No, o se ponía... Está la festividad, ¿verdad? Sí, bueno, es que yo entiendo, por decir, dice que iba a la iglesia, pero vemos que la iglesia no sé si es dentro del donde estaban los sacerdotes o los sacerdotes o fuera del templo. Así, no, tenía que ser fuera porque tendrías que ser sacerdote para entrar al lugar santo, al Santísimo, pues una vez al año el sumo sacerdote. Pero toda la gente se congrega ahí, entonces Jesús, aprovechando que está toda la gente ahí, se ponía en un lugar y empezaba a hablar. No pedía permiso, simplemente lo hacía. Y por eso le caía bien gordo a todos los fariseos y maestros de la ley. Porque si ellos quisieran enseñar, la gente no les hacía caso porque Jesús estaba hablando. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Jesús, se dice que Jesús mismo dice que su enseñanza no es suya, sino del que le envió. Sí. Y que hace lo que el Padre le indica a través de la oración, entiendo, ¿no?
Del Espíritu Santo. Ok, de la comunión que tiene con Dios, Sí. ¿no? Lo que el Espíritu Santo le indica es lo que Él hace. En el Antiguo Testamento podríamos hablar de que es el mismo proceso. Sí y no, porque Moisés tenía el Espíritu de Dios y lo que Moisés hacía era lo que Dios le decía. Elías tenía el Espíritu de Dios, David tenía el Espíritu de Dios, pero nomás ellos, el pueblo no. Y este profeta, el que desobedecía a Dios, ¿que no también tenía el Espíritu de Dios? David también desobedecía. El hecho de que tengas el Espíritu de Dios no significa que te convertiste en un robot. La diferencia es que dentro de ti tienes un impulso a hacer lo correcto, pero sigues teniendo la capacidad de decir no. Por eso David, aunque el Espíritu Santo está en él, comete el error con Betsabé. Habla de contristar el Espíritu. En el Nuevo Testamento se nos explica eso. Entonces, el modelo que Dios usaba es que agarraba a uno, ponía su presencia en él y ese le enseñaba a todos, pero Dios no le daba su Espíritu a todos. En el Nuevo Testamento, eso es lo que Jesús dice, ya no es uno, sino que derramo mi Espíritu en todo el que Él quiera. Así que todo ese esquema ya no sirve. Ahora todos podrían estar a la altura de Moisés. Pero obviamente tiene que haber obras de que lo demuestren. ¿Alguien más? Ya tenía ya. Sí, hay una parte en el Evangelio, no recuerdo dónde, pero dice que Jesús entró al templo y leyó el libro de Isaías, y luego después de que lo leyó dijo que esa profecía se cumplió y se sentó. Eso fue en una sinagoga. Sí, pero ahí la pregunta mía es, él entró como cualquier judío al templo como asistente, y ¿cómo es que leyó el rollo? O sea, ahí era como tipo, a ver, ¿quién participa, quién lee? Sí, pero eso es en la sinagoga. La sinagoga y el templo son cosas diferentes. Sinagoga es donde un rabino se pone a explicar. Y como la Biblia nos asegura, según Lucas, que Jesús crecía en gracia y sabiduría con todos, Jesús tenía una muy buena reputación ante los demás. Y en la sinagoga se invitaban a personas, se les daba la palabra a alguno para que compartiera con los demás. Eso es lo que Jesús hacía, pero eso no sucedía en el templo. En el templo era para ofrecer los sacrificios y ofrendas a Dios. Es algo completamente separado. ¿Sí? Falta aprenderlo. Mi pregunta es que estábamos tan acostumbrados a interceder por las personas, a orar, y ahora realmente, o sea, yo pido por mi familia, por mí, por mis hermanos, ¿no? Pero por ejemplo hace rato nos hablan y nos dicen que secuestraron al hijo de un pastor, ¿no? Sí. Y ya sabes, ¿no? Todo el mundo empieza a interceder. En este caso, realmente nuestras oraciones a Dios, ¿cómo deben de ser? Yo me he encontrado mucho en mucho, no conflicto, sino en aprender a orar como debe de ser. Entonces, si ya no estás intercediendo por las personas, ¿cómo ahora puede ser tu oración? No para, como decías hace rato, no para que el Señor haga tu voluntad, sino para que tu corazón se vea de manifiesto con Él en ese aspecto. Ok, bueno, nunca debes dejar de interceder, pero la idea de la intercesión que generalmente se tiene está completamente errónea. Tratemos de visualizarlo así. Tú tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Eres movida por el Espíritu Santo. Hay una persona que está en problemas y sientes una carga por esa persona. Supuestamente tú hablas con Dios todos los días, ¿verdad? Orar sin cesar. Nos acercamos a hablar con Dios. ¿No le platicarías cómo te sientes? ¿No le expresarías tus deseos hacia esa persona? Señor, yo la conozco. Yo te pido que, como yo te conozco, yo sé que tú tienes control de todo. Si es tu voluntad, sácala de ese problema. Pero fíjate cómo yo, en mi momento de hablar con Dios, le externo un sentir mío y le pido que haga lo mejor, y que si no la va a librar de esa situación, que me enseñe a aceptarlo
que le dé a ella también, a esa persona, la capacidad de aceptarlo o que me use para aconsejar. Pero yo estoy intercediendo porque me mueve Dios a hacerlo. Es muy distinto a todos mis amigos de Facebook. Mañana tengo mi examen, oren por mí. ¿Realmente estás tú, ay, tengo la carga por ese examen? Entonces ahí es donde se comete el error. ¿Qué? ¿Cuántos? Órale, raza, convenzcamos a Dios. Y se ponen a tratar de influenciarlo. Ese es el error. Si la iglesia intercede unos por otros, no es que todos al mismo tiempo por todos, sino que Dios, cuando dice llevar las cargas los unos de los otros, es que va a haber personas allegadas o no tanto, que van a experimentar esa sensación y en su relación con Dios van a hacerle saber a Dios que, para empezar, si yo tengo ese movimiento, quizás yo soy parte de la solución. Pero eso es completamente distinto a la idea cristiana de intercedan por mi raza. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok.